A los 43. 3 años, Ferdinando Valencia, el actor que millones de espectadores admiraron gracias a las famosas películas de Televisa, finalmente rompió su silencio. Por primera vez habló sobre la vida después de una pérdida, y especialmente sobre la nueva mujer que llegó a su corazón. La frase, "Por favor nunca más menciones a Brenda Kellerman", no solo es una despedida del pasado, sino también un nuevo capítulo en la vida de un hombre que ha sufrido el dolor de perder a un hijo y un amor roto. Bienvenidos a nuestro canal donde las historias más reales, emotivas y humanas se cuentan con toda sinceridad. La cámara lo enfocaba con una luz suave, casi melancólica. Frente a los micrófonos con la voz serena, pero los ojos húmedos. Ferdinando Valencia rompió el silencio que durante años había guardado con respeto. Sí, dijo finalmente, he vuelto a amar. Y por favor ya no me pregunten más por Brenda. Aquella frase bastó para que todo México y gran parte de América Latina quedara en shock. Ferdinando, el galán de telenovelas que alguna vez conquistó corazones en Lo que la vida me robó. Y la doble vida de Estela Carrillo se mostraba diferente. No era el actor seguro ni el hombre de sonrisa perfecta. Era alguien que había pasado por el fuego y había aprendido a vivir con las cicatrices. Su declaración no sonaba a escándalo sino a liberación. Durante años los medios habían especulado sobre su vida amorosa, sobre su separación con Brenda Kellerman, la madre de sus hijos, y sobre el profundo dolor que ambos sufrieron tras la pérdida de su pequeño Dante. Pero nunca antes Ferdinando había hablado con tanta claridad, con tanta necesidad de cerrar una puerta para poder abrir otra. Perder a un hijo cambia todo, confesó. Te rompe por dentro, te deja sin aire. Y solo el tiempo te enseña que no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con el vacío. El actor contó que durante mucho tiempo pensó que no podría volver a sentir amor. Que cada sonrisa le pesaba, que cada entrevista era un acto de supervivencia. Me vestía, iba al set, grababa, sonreía. Pero por dentro estaba roto. Hasta que un día, sin planearlo, alguien llegó a su vida con una mirada sencilla, sin preguntas ni juicios. Ella no vino a curar mis heridas, dijo con una media sonrisa. Solo me acompañó mientras sanaban. Los reporteros no tardaron en preguntar quién era esa mujer misteriosa. Pero Ferdinando se negó a dar nombres. No quiero exponerla. Lo que tengo ahora es algo mío, algo tranquilo. No necesito presumirlo, solo vivirlo. Y en esa respuesta se notaba una madurez que contrastaba con el hombre impulsivo que fue alguna vez. Su voz no temblaba al decirlo. Ya no hablaba desde el dolor, sino desde la aceptación. Brenda siempre será parte de mi historia, pero también aprendí que uno no puede quedarse viviendo en el pasado. Hay que dejar ir incluso cuando duele. Esa sinceridad desarmó al público. Muchos lo criticaron, otros lo entendieron, pero la mayoría sintió empatía. Porque detrás del actor famoso había un ser humano que, como todos, buscaba amor, paz y una segunda oportunidad. En redes sociales los mensajes de apoyo se multiplicaron. Te mereces ser feliz, Fer. La vida continúa y tú también. Gracias por hablar con el corazón. Aquella entrevista transmitida en horario estelar se volvió viral en cuestión de horas. Pero lo que más impactó no fue su confesión amorosa, sino la calma con la que la pronunció. Ya no había rencor ni tristeza, solo la certeza de alguien que había aprendido a perdonarse a sí mismo. Durante mucho tiempo creí que si seguía amando, traicionaba la memoria de mi hijo, admitió. Pero entendí que amar otra vez no borra lo vivido, lo honra. Al final de la entrevista, cuando las luces del estudio se apagaron, Ferdinando se quedó solo unos segundos frente a la cámara apagada. Cerró los ojos, respiró hondo y murmuró, «Por fin». Pude decirlo. Y en ese instante el hombre detrás del actor volvió a ser simplemente Ferdinando, un ser humano que a los 43 años decidió dejar atrás la sombra de la pérdida para caminar hacia la luz de un nuevo comienzo. Después de la tormenta vino el silencio. No ese silencio pacífico que trae descanso, sino uno pesado, lleno de recuerdos, de culpas y de preguntas sin respuesta. Cuando las cámaras se apagaron y los titulares dejaron de hablar de él, Ferdinando Valencia se encontró cara a cara con su propia soledad. Durante meses,
Evitó los reflectores. Rechazó proyectos, entrevistas, alfombras rojas. En su casa las paredes parecían hablarle con las voces del pasado. Cada rincón le recordaba a Dante, su hijo fallecido, y a Brenda, la mujer con la que compartió los años más dulces y más duros de su vida. Todo olía a ellos, diría más tarde. Y cuando los recuerdos huelen uno, no puede escapar. En aquel tiempo se refugió en su familia. Su madre, siempre creyente, lo acompañaba en oración. Dios tiene sus razones, le repetía, aunque esas palabras dolían más de lo que consolaban. Ferdinando, en cambio, no encontraba respuestas en la fe. Las buscaba en el silencio, en las caminatas largas al amanecer, en los días sin televisión ni teléfono, solo él y sus pensamientos. Se alejó del mundo del espectáculo porque no soportaba fingir. Cada entrevista era un recordatorio de lo que había perdido, cada sonrisa frente a cámara, un esfuerzo sobrehumano. Yo no actuaba en las telenovelas, confesó en una ocasión, actuaba en la vida. Pasó por etapas de rabia, negación, culpa. No contra nadie, sino contra el destino mismo. ¿Por qué nosotros?, se preguntaba cada noche. Brenda y él intentaron mantenerse unidos, pero el dolor, cuando no se comparte de la misma manera, termina separando. Ella lloraba hacia afuera, yo hacia adentro, contó. Y un día, sin darnos cuenta, ya estábamos lejos. Cuando finalmente se separaron, lo hizo con respeto. No hubo escándalos, ni reproches públicos. Solo dos personas rotas intentando sobrevivir. Brenda siguió adelante encontrando consuelo en su familia, mientras Ferdinando eligió el silencio como única respuesta. Hubo días en los que pensó abandonar la actuación para siempre. No tenía sentido ponerme una máscara cuando lo que necesitaba era quitarme todas, escribió en su diario. Pero la vida, incluso en los momentos más duros, tiene su manera de empujar hacia adelante. Poco a poco, sin planearlo, volvió a trabajar primero en teatro, luego en pequeños papeles. Cada escena era una forma de sanar una conversación con su propio dolor. Su mirada en cámara había cambiado. Ya no era la del galán confiado, sino la de un hombre que había visto la fragilidad de la vida y que paradójicamente la entendía mejor que nunca. Los directores lo notaron. «Tiene una tristeza hermosa», dijo uno de ellos. «Una verdad que no se puede fingir». Y así, entre el duelo y la esperanza, Ferdinando empezó a reconstruirse. No como actor ni como figura pública, sino como persona. Comprendió que el dolor no desaparece, solo se aprende a convivir con él, y que en el fondo esa cicatriz invisible era lo que lo hacía humano. En una entrevista años después, resumió todo con una frase que dejó a todos en silencio. «No tuve que morir para renacer, pero sí tuve que perderlo todo para entender lo que de verdad importa». Fue en ese momento, en medio de su oscuridad más profunda, cuando sin saberlo empezó a prepararse para lo que vendría, la posibilidad de volver a amar. En el corazón de cada historia de amor hay una verdad que nadie ve. Y la de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman no fue la excepción. A los ojos del público eran la pareja perfecta, guapos, exitosos, cómplices dentro y fuera de la pantalla. Sus sonrisas en las alfombras rojas, las fotos familiares en redes sociales, los gestos tiernos frente a las cámaras, todo parecía de película, pero detrás de ese brillo se gestaba una historia marcada por el dolor y la fragilidad humana. Ferdinando conoció a Brenda en un set de grabación. Él ya era un actor consolidado, ella una actriz y modelo costarricense llena de energía, con una luz que atraía a todos. Desde el primer día hubo química. Con ella me sentí en casa, recordaría él años después. Su relación creció rápido y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión mexicana. Vivieron juntos momentos de felicidad intensa. En 2019 dieron la bienvenida a sus mellizos, Dante y Tadeo. Era, como dijeron entonces, el capítulo más feliz de sus vidas. Pero la alegría duró poco. Dante nació con problemas de salud graves y tras meses de lucha el pequeño falleció. Aquel golpe los quebró. «Ningún padre está preparado para enterrar a su hijo», dijo Ferdinando con la voz rota. Desde entonces nada volvió a ser igual. El dolor los unió y también los separó. En público intentaban mostrarse fuertes, abrazados, agradeciendo el apoyo de los fans, pero en privado la tristeza los desgastaba.
Brenda canalizaba su dolor a través de la fe y la esperanza. Ferdinando, en cambio, se encerraba en su silencio. Ella quería hablar, yo solo quería desaparecer, confesó. Y así poco a poco el amor que los unió se convirtió en un refugio lleno de sombras. Brenda intentó sostener la relación, pero el vacío era demasiado grande. Hubo discusiones, distancias, días en los que ninguno encontraba consuelo en el otro. No fue culpa de nadie, diría más tarde, solo de la vida. Hasta que finalmente decidieron separarse, sin escándalos, sin reproches públicos, con una dignidad que pocos logran mantener. A pesar de todo, el cariño entre ellos nunca desapareció. Ferdinando lo reconoció con sinceridad. Brenda es una mujer increíble. Lo dimos todo, pero el dolor fue más fuerte que nosotros. Y Brenda, con la elegancia que siempre la caracterizó, respondió en una entrevista: lo sigo respetando y deseando que encuentre la paz que merece. Durante mucho tiempo los medios insistieron en reavivar la historia, buscando culpables, motivos, rumores de terceras personas. Pero ellos, con una madurez inusual en el mundo del espectáculo, guardaron silencio. Porque lo que habían vivido no era un guión televisivo, sino una tragedia real. En la intimidad, Ferdinando seguía recordándola. Cada vez que veía una foto de su hijo, pensaba también en ella, en todo lo que compartieron. Nadie va a entender lo que fue perder a Dante, decía. Solo Brenda lo sabe, solo ella. Y aunque la vida los llevó por caminos distintos, ese lazo invisible de dolor y amor los unirá siempre. Con el tiempo ambos encontraron formas diferentes de sanar. Brenda se centró en su hijo Tadeo y en sus proyectos, mientras Ferdinando buscó paz en el trabajo y en nuevas experiencias lejos de los focos. Pero incluso ahora, cuando pronuncia su nombre, lo hace con respeto, con una mezcla de nostalgia y gratitud. Porque a pesar de todo, Brenda fue y siempre será una parte esencial de la historia que lo convirtió en el hombre que es hoy. Una historia donde el amor no murió, simplemente cambió de forma. Durante muchos años, el nombre de Ferdinando Valencia fue sinónimo de éxito. En la televisión mexicana su rostro aparecía en cada pantalla, galán carismático, con esa mezcla de fuerza y ternura que lo convertía en el favorito del público. Desde sus primeros papeles en Rebelde y En nombre del amor, hasta sus actuaciones más maduras en Lo que la vida me robó o La doble vida de Estela Carrillo, su carrera parecía imparable. Pero detrás del brillo de los reflectores, el precio de la fama se hacía cada vez más alto. Ferdinando vivía con una disciplina casi militar. Llegaba al set antes que todos, aprendía sus líneas, trabajaba sin quejarse. Era profesional, perfeccionista, obsesivo incluso. Sus compañeros lo admiraban, pero también notaban algo en su mirada, un cansancio que no era físico, sino emocional. Siempre parecía que cargaba algo, recordó una actriz que trabajó con él. Incluso cuando sonreía, había tristeza en sus ojos. Con el tiempo los rumores comenzaron a aparecer. Que si era distante, que si se había vuelto hermético, que si el éxito se le había subido a la cabeza. Pero la verdad era otra. Ferdinando estaba peleando una guerra interna. La presión de mantenerse relevante, el duelo por su hijo, la ruptura con Brenda y el juicio constante del público lo habían dejado sin aire. En esta industria, dijo una vez, uno aprende a sonreír incluso cuando el alma grita. Aún así seguía trabajando. Los productores lo buscaban por su talento, los directores lo admiraban por su entrega. Pero con cada nuevo proyecto sentía que el aplauso sonaba más lejano. Las cámaras que antes eran su refugio comenzaron a ser su cárcel. A veces terminaba una escena y me quedaba mirando al vacío, confesó en una entrevista íntima. Era como si ya no supiera quién era cuando se apagaban las luces. La fama, que alguna vez fue un sueño, empezó a volverse un peso. Las redes sociales, los comentarios, los juicios sin piedad. Cualquier palabra malinterpretada se volvía titular. Cualquier gesto era diseccionado. Ferdinando, que siempre había intentado proteger su vida privada, se cansó de ser el personaje que todos creían conocer. El público te ama cuando sonríes, pero te olvida cuando sangras, escribió en su cuenta de Twitter, una frase que muchos interpretaron como un grito de auxilio disfrazado de poesía. En medio de ese torbellino decidió detenerse.
Rechazó un papel protagónico importante, se mudó temporalmente al interior del país y comenzó a dar clases de actuación a jóvenes talentos. Allí, lejos de los flashes, volvió a encontrar sentido en lo simple, en escuchar, en enseñar, en ver cómo otros encontraban su voz. El arte no es fama, decía a sus alumnos, es verdad. Con los años, aprendió a reconciliarse con su carrera, a entender que el reconocimiento no siempre significa plenitud. No se trata de ser visto, dijo en una entrevista, se trata de ser recordado con cariño. Su regreso a la televisión fue más tranquilo, sin el hambre de antes, con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. Y aunque el público seguía viéndolo como el galán eterno, él ya no buscaba aplausos. Solo buscaba paz. El éxito, confesó, no te da felicidad. Solo te da ruido, y a veces el silencio vale mucho más. Esa frase simple y honesta resumía toda su transformación. Porque si algo aprendió Ferdinando Valencia en su recorrido bajo la luz de los reflectores, fue que cada destello tiene su sombra. Y que detrás de cada sonrisa televisiva hay un ser humano que también se cansa de actuar. A los 43 años, Ferdinando Valencia parece haber encontrado lo que durante tanto tiempo le fue esquivo: la calma. No esa felicidad artificial de las portadas, ni la euforia del éxito, sino una serenidad profunda, silenciosa, que solo llega cuando uno se reconcilia con su historia. Después de tanto dolor, de tantas despedidas y renacimientos, el actor ha decidido mirar hacia adelante, sin miedo y sin rencor. En sus recientes apariciones públicas se nota otro hombre. La sonrisa es la misma, pero la mirada ha cambiado, ya no hay prisa, ya no hay angustia. Cuando los periodistas le preguntan por su nueva pareja, él responde con una sencillez que desarma. Estoy bien y eso basta. No busca esconderse, pero tampoco exhibirse. Lo que vive ahora es suyo, íntimo, real. Aprendí que el amor no se anuncia, se demuestra, dijo en una entrevista con tono sereno. Esa nueva relación, según cuentan sus cercanos, lo ha ayudado a reencontrarse con la vida. No se trata de llenar vacíos, sino de compartirlos. La mujer que hoy lo acompaña no llegó para borrar el pasado, sino para caminar con él entre sus ruinas, sin miedo a las cicatrices. Ella me mira como si el dolor no me hiciera menos, sino más humano, confesó. Y en esa frase se resume su presente, un hombre que aprendió a amar desde la fragilidad. En su regreso a la actuación ha escogido papeles más íntimos, más reales. Personajes con heridas, con historia, con alma. Ya no le interesa ser el héroe perfecto. Prefiere interpretar hombres que se caen y se levantan, que lloran, que dudan. Creo que ya no actúo desde el ego, sino desde el corazón, me explicó. Y el público lo ha notado, sus interpretaciones tienen una verdad que traspasa la pantalla, como si en cada escena compartiera un pedazo de su vida. También ha comenzado a hablar con los jóvenes sobre la salud emocional, la paternidad y el duelo. En una conferencia reciente, dijo algo que conmovió a todos los presentes. El dolor no desaparece, pero deja de doler igual cuando lo compartes. Esa frase simple y honesta se volvió viral. Miles de personas que habían pasado por pérdidas lo escribieron en sus redes agradeciéndole por poner en palabras lo que tantos sienten y pocos se atreven a decir. Hoy Ferdinando vive con menos ruido, menos luces, pero con más verdad. Disfruta de los momentos simples, cocinar, pasear con su hijo, leer, mirar el mar. La vida es corta, dice, y no quiero vivirla en automático. Ya no le teme al pasado, porque aprendió que los capítulos dolorosos también forman parte de la historia que vale la pena contar. Antes de terminar una entrevista reciente, el periodista le preguntó, si pudieras hablarle al Ferdinando de hace 10 años, ¿qué le dirías? Él sonrió, miró hacia abajo y respondió, le diría que no tenga miedo de perder, porque a veces solo perdiendo uno aprende a amar de verdad. Con esa frase, el silencio llenó la habitación. Era la voz de un hombre que había vivido caído y vuelto a levantarse. Un hombre que ya no busca ser recordado por su fama, sino por su humanidad. Y mientras el público aplaudía, Ferdinando Valencia se despedía con una mirada tranquila. No la del galán de telenovelas,
sino la del hombre que finalmente entendió que la mayor historia de amor que uno puede escribir es la que se tiene con uno mismo. Hay historias que parecen escritas por el destino con capítulos de amor de pérdida y de redención. La vida de Ferdinando Valencia es una de ellas. Un hombre que lo tuvo todo, que cayó en la oscuridad y que contra todo pronóstico volvió a levantarse. No como el galán de telenovelas que todos admiraban, sino como un ser humano que aprendió a abrazar sus heridas. A veces la vida nos arranca lo más preciado para mostrarnos quiénes somos de verdad. Y en ese proceso entendemos que el dolor no destruye, solo transforma. Ferdinando no volvió para ser admirado, volvió para ser comprendido. Para recordarnos que detrás de cada sonrisa hay una historia, y que incluso los corazones más rotos pueden volver a latir. Su mensaje no es solo para los fans, sino para cualquiera que haya amado perdido y vuelto a amar. No temas empezar de nuevo, dice él. Las segundas oportunidades existen, solo hay que tener el valor de abrir el corazón. Y tú que escuchas su historia, ¿cuántas veces te has negado la posibilidad de volver a ser feliz por miedo al pasado? ¿Cuántas veces te has quedado en el dolor pensando que seguir adelante es traicionar lo vivido? Tal vez ha llegado el momento de dejar que el amor ese que cura sin prometer, que acompaña sin exigir, te encuentre otra vez. Gracias por llegar hasta aquí, por compartir con nosotros esta historia real llena de verdad y de vida. Si te conmovió, suscríbete al canal, comparte este video y sigue acompañándonos en este viaje donde cada historia nos enseña algo sobre el alma humana. Porque al final todos buscamos lo mismo: ser vistos, ser perdonados y volver a empezar. Hasta pronto. Y que nunca te falte el valor para escribir tu propio renacer.